Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo que a mí me parece eh, una especie de arqueología de la sabiduría. Suena bien eso. Tenemos delante un texto clave, el libro de los Proverbios y un análisis para diseccionarlo. Pero la misión no es solo leerlo, No, para nada. es, digamos, desmontarlo, pieza a pieza, para entender su maquinaria, saber no solo qué dice, sino cómo lo dice y, sobre todo, por qué se construyó así. Es una meta fascinante, la verdad, porque lo que este análisis nos propone es que los proverbios no son simples refranes, son casi tecnología de la comunicación. Tecnología de la comunicación. ¿Sí? Y todo el misterio se condensa en una frase que el texto usa como gancho. El proverbio es una parábola concentrada. Si entendemos eso, lo entendemos casi todo. Una parábola concentrada. Me encanta esa imagen. Es como coger una historia entera y comprimirla en una sola línea de código. Justo. Empecemos por lo básico, por la palabra. El comentario arranca con una definición que parece simple, una oración vigorosa que expresa concisamente alguna verdad bien establecida, pero intuyo que hay más. Es que la etimología aquí es la primera capa que hay que pelar. A ver, la palabra que usamos, proverbio, viene del latín proverbium. Vale. Y si la descompones, significa por una palabra o, de una forma más poética, una expresión que sustituya a muchas. La idea de condensación ya estaba ahí. Espera, una expresión por muchas. Eso es genial. O sea, es como decir que un proverbio es el archivo .zip de una idea mucho más grande. Esa es exactamente la imagen. Comprime una experiencia vital en un puñado de palabras. Pero el comentario nos empuja a ir más allá, a la raíz hebrea, a la palabra mashal. Y aquí es donde está la clave, imagino. Aquí está la madre del cordero, porque si nos quedamos solo con dicho, nos perdemos el 80% del significado. ¿Y cuál es ese significado? La clave de mashal no es afirmar, es comparar. Significa comparación, un paralelo. Ah, claro. Y esto lo cambia todo. Un proverbio, en su origen, no es una orden, es una invitación a ver una conexión, a poner dos ideas una al lado de la otra y ver qué chispa salta. Y por eso su estructura es Poética. inseparable de la poesía. Exacto. Claro. Eso explica por qué al leerlos no suenan como frases sueltas. Parecen estrofas de una canción, donde una línea responde a la otra. Eso es deliberado. Totalmente deliberado. Es la técnica central y se llama paralelismo. Es el motor de toda la poesía hebrea en la columna vertebral de este libro. No son versos aislados, están diseñados en pares que dialogan entre sí. Y el comentario dice que este paralelismo tiene como distintas herramientas, ¿no? Exacto, no es una técnica única. La forma más común, sobre todo en el corazón del libro, es el paralelismo antitético. Es puro contraste, un yin-yang. Por ejemplo, Pues piensa en frases como «El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre». Te presenta dos caminos en una sola pincelada. Es súper efectivo, te obliga a posicionarte y es muy fácil de recordar. entiendo. Te muestra la luz y la sombra a la vez. Pero también hay otras formas, ¿verdad? A veces una línea no contradice a la otra, sino que la expande. Sí, ese sería el paralelismo sintético. La segunda línea añade información, completa la primera. Por ejemplo, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La segunda parte define la primera, la eleva. Vale. Y luego está el sinónimo más común al principio del libro, donde la segunda línea repite la misma idea con otras palabras, como un eco para reforzar. Es una forma de grabar la idea a fuego en la memoria. Es fascinante el nivel de artesanía, pero el análisis menciona una variante aún más sofisticada. Habla de enigmas o dichos oscuros. Aquí es cuando la sabiduría proverbial se convierte en un desafío. En algunos casos, como en el capítulo 30, el autor omite deliberadamente una parte de la comparación. Es un juego interactivo. Como que un juego. Pues te da la mitad de la ecuación y te mira, esperando que tú resuelvas la otra mitad. O sea que no te da la sabiduría en bandeja. Al contrario, te obliga a forjarla tú. Te convierte de receptor pasivo a participante activo. Por eso se llaman oscuros, porque la luz la tienes que poner tú. Requiere sagacidad, reflexión, te invita a pensar, no solo a memorizar. Esto nos lleva de vuelta a la idea inicial, la del proverbio como parábola concentrada. Ahora lo veo mucho más claro. Claro. La parábola te cuenta la historia, el proverbio te da la moraleja.
o a veces, como en estos enigmas, solo una pista. Es una relación simbiótica perfecta. A veces el proverbio es la tesis y la parábola la demostración. En el Nuevo Testamento, Jesús dice, muchos primeros serán postreros, y luego cuenta una parábola para ilustrarlo. Y a veces al revés, ¿no? Exacto. En Mateo 22 cuenta la parábola de la fiesta de bodas y la cierra con el proverbio. Muchos son llamados, mas pocos escogidos. Son dos caras de la misma moneda pedagógica. De hecho, el texto apunta que en griego la línea entre paroimía, proverbio y parábola a veces es muy borrosa. Vale, hemos descifrado el qué son y el cómo funcionan, el ADN de estas frases. Pero eso nos lleva a la pregunta del millón. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Pues el propósito es, sobre todo, práctico. El texto que manejamos lo expresa de una forma muy bella. Es Dios condescendiendo a ser nuestro enseñador en los asuntos prácticos de la vida. O sea, nada de alta teología abstracta. Nada. Esto es un manual divino para el día a día. Cómo gestionar el dinero, cómo criar a los hijos, cómo elegir amigos, cómo hablar, cómo trabajar. Y el método está diseñado para que cualquiera pueda acceder a él. El comentario destaca que está adaptado a los sencillos y analfabetos. Es una pedagogía popular brillante. En una cultura oral, un discurso largo es difícil de retener. Pero una sentencia corta, ingeniosa y con ritmo se puede memorizar, repetir, transmitir. Es un método de instrucción universal que aquí viene, según la fuente, con el sello de la divina inspiración. Pero no es solo una lista de reglas, el análisis habla de una psicología muy profunda, de dos grandes pilares que lo sostienen todo. Sí, si conectamos esto con el panorama general, vemos un enfoque doble muy sofisticado. La motivación principal, la viga maestra de todo el libro, es el temor de Dios. Que es crucial entender que no es miedo paralizante, ¿verdad? Para nada. Es un profundo respeto, una reverencia que te lleva a reconocer que hay un orden moral en el universo. Es el punto de partida. Pero no se queda ahí, en ese plano tan elevado. También apela a nuestro interés más inmediato. Correcto. Y eso es lo que lo hace tan terrenal y humano. A ese gran motivo se le suman lo que el texto llama incentivos lícitos subordinados. Se apela al honor, al deseo de ser respetado. Se apela al interés propio. Si trabajas, comerás. Se apela al amor, al afecto familiar. Y sobre todo, se usa la advertencia pragmática. No es un te irás al infierno. Es más un si sigues por ahí, tu vida se convertirá en un infierno aquí y ahora. Precisamente. Es increíblemente pragmático. Muestra las consecuencias inevitables y temporales de la pereza, la embriaguez, el adulterio. No solo te dice que algo está mal, te pinta un cuadro vívido del desastre al que conduce. Me viene a la cabeza ese proverbio del perezoso. El que esconde su mano en el plato y le cansa aún llevarla a su boca. Es una imagen tan ridícula que se te queda grabada para siempre. Y por el lado contrario, las recompensas también son para esta vida. Exacto. Promete paz, seguridad, amor, la aprobación de los demás y sobre todo la buena consciencia. Son los frutos de la piedad que se pueden disfrutar aquí y ahora, haciendo la vida, como dice la fuente, verdaderamente feliz. Toda esta arquitectura de la sabiduría es impresionante, pero me hace pensar en el arquitecto. ¿Quién está detrás? El nombre que nos viene a todos es Salomón, y la fuente lo confirma, pero con algunos matices muy, muy interesantes. Cierto. El libro, de hecho, es el primero de la Biblia que lleva el nombre de su autor en el prefacio. Pero lo que el comentario hace de forma brillante es situarlo en el tiempo para que entendamos su magnitud. Nos recuerda que Salomón vivió unos 500 años antes de los 7 sabios de Grecia. ¿500? Y 700 años antes de la edad de oro de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y aquí es donde la fuente, da un giro que prácticamente le da la vuelta a la tortilla de la historia del pensamiento. Totalmente. Siempre pensamos en los griegos como la cuna de la filosofía, pero el texto nos dice, un momento, miremos las fechas. Salomón estaba escribiendo esto 700 años antes que Platón. La pregunta es, ¿quién estaba bebiendo de la fuente de quién? Es una hipótesis fascinante. Y provocadora. El autor sugiere que es mucho más plausible que los filósofos griegos recibieran influencias indirectas de esta sabiduría a través de las diásporas, y no al revés. La afirmación es contundente. Salomón, nos dice, nada sacó de ninguno de los escritos paganos. La corriente fluyó desde aquí hacia el mundo clásico. Eso cambia las reglas del juego. Pero Salomón no es el único nombre que aparece.
Los capítulos finales se atribuyen a dos figuras misteriosas, Agur y Lemuel. ¿Qué nos dice el análisis sobre ellos? Pues lo que nos dice es un ejemplo maravilloso de honestidad intelectual. Primero pone en contexto que atribuir el libro a Salomón es como atribuir los salmos a David. Es la figura principal, pero no la única. Vale. Y sobre la identidad de Agur y Lemuel, el autor del comentario es tajante. Cito textualmente porque la frase es oro puro. Mejor es reconocer la ignorancia que tolerar conjeturas inútiles. Exacto. Analiza un par de teorías, las desestima y concluye. Simplemente no lo sabemos. Y no pasa nada. Es un recordatorio muy sano de que en la historia hay huecos que no podemos rellenar. Entonces tenemos un autor principal y otros contribuyentes. Esto sugiere que el libro no se escribió de una sentada, sino que se fue compilando. Efectivamente, fue un proceso de siglos. El comentario propone dos grandes fases. La primera, los capítulos del 1 al 24 sería la antología personal de Salomón, una selección que él mismo hizo, en vida, de sus famosos 3.000 proverbios. ¿Y la segunda fase? La segunda parte, del capítulo 25 al 29, tiene un origen posterior. El propio texto dice que son proverbios de Salomón que fueron copiados por los hombres del rey Ezequías, unos 300 años más tarde. Eso es. Y el comentario especula que estos hombres no eran meros escribas, sino que podrían haber sido profetas como Isaías, Oseas o Miqueas. Fue un trabajo de redescubrimiento y preservación. Es como si tuviéramos un álbum original y luego, siglos después, grandes éxitos recuperados. Esta historia de compilación tan compleja se tiene que reflejar en la estructura del libro. El análisis admite que no tiene una lógica estricta, pero traza un mapa claro con varias divisiones. Es la mejor analogía, un mapa de la sabiduría. No es un territorio caótico, tiene regiones bien definidas. El comentario nos propone una visita guiada en 6 etapas. A ver. La primera, los capítulos del 1 al 9, es como el gran pórtico de entrada. No son proverbios sueltos, sino discursos largos que sientan las bases. ¿Qué es la sabiduría? ¿Por qué buscarla? El estilo es muy adornado y el paralelismo que predomina es el sinónimo, el que refuerza. Una vez cruzamos ese pórtico, entramos en el corazón del libro. Exacto. La segunda parte, del capítulo 10 hasta la mitad del 22, es el núcleo proverbial puro. El estilo cambia radicalmente. Pasamos de discursos a píldoras de sabiduría. Predomina el contraste sabionesio. Y la característica clave es que cada verso es una unidad completa. Es como un collar de perlas, cada una es perfecta en sí misma. Vale, entiendo el cambio de ritmo. ¿Y la tercera sección? La tercera, del final del capítulo 22 al 24, cambia de nuevo el tono. El comentario la describe como amonestaciones dirigidas como si fuera a un estudiante. El tú se hace muy presente. El ritmo se ralentiza y un mismo tema se desarrolla en varios versos. Son como pequeños módulos de enseñanza. Después viene la colección que ya mencionamos, la de Ezequías. Correcto. La cuarta parte, capítulos 25 al 29. Es una sección distinta por su origen tardío y su estilo es una mezcla de todo lo anterior. Un apéndice de la colección original. Y para terminar el viaje, llegamos a los territorios de los misteriosos Agur y Lemuel. Justo. La quinta parte es el capítulo 30, las palabras de Agur. Es un capítulo único, muy denso, el mejor ejemplo de esos dichos oscuros o enigmas que comentábamos. Lleno de listas numéricas, comparaciones, te desafía intelectualmente. Y el gran final. El gran final es la sexta parte, el capítulo 31, las palabras de Lemuel. Empieza con consejos de su madre sobre cómo ser un buen rey y concluye con el famosísimo retrato inimitable de la mujer virtuosa, un poema acróstico, donde cada verso empieza con una letra del alfabeto hebreo. Un cierre magistral y muy artístico. Después de este recorrido, queda claro que el libro de los Proverbios es muchísimo más que una simple colección de refranes. Es una obra literaria de una complejidad asombrosa, con una estructura deliberada, un propósito pedagógico clarísimo y una historia que abarca siglos. Lo que este análisis nos ha permitido ver es que estamos ante un auténtico manual de sabiduría divina diseñado para la vida real. Es teología práctica, destilada en forma poética. Y aunque los estilos cambien, hay una nota fundamental que resuena de principio a fin y lo une todo: el temor de Jehová. El comentario lo describe perfectamente como el fundamento de la verdadera piedad
y el punto de partida de todo conocimiento. Para terminar, me gustaría volver a esa idea que nos ha dejado el análisis y que, personalmente, me ha parecido la más explosiva. La de que la sabiduría de Salomón no solo es muy anterior a los filósofos griegos, sino que pudo haber influido en ellos. Es una idea que obliga a reevaluar muchas cosas, ¿verdad? Nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva sobre las fuentes de la sabiduría occidental si consideramos esa posibilidad? Si pensamos que estas estructuras de pensamiento, estas formas de argumentar, se filtraron a través de los siglos en el pensamiento clásico. ¿Qué ecos de estos proverbios, de estas comparaciones, de esta búsqueda de un orden moral podríamos encontrar si buscamos con atención en lugares inesperados de la filosofía y la literatura que vinieron mucho después? Exacto. Es una pregunta que abre un campo de exploración, la verdad, fascinante.